Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Laura Rodríguez y en esta oportunidad estaré explicando las responsabilidades especiales por cosas. Esta es una evaluación para la materia de obligaciones número 3 con el facilitador el Dr. Jesús Porro. Empezando por el primer párrafo del artículo 1193 del Código Civil, que dispone que toda persona es responsable del daño causado por la persona que tiene bajo su guarda, a menos que pruebe que el daño ha sido ocasionado por falta de la víctima, por el hecho de un tercero o por caso fortuito o fuerza mayor. En un principio y hasta la segunda mitad del siglo pasado se sustentaba el criterio imperante en Roma y predominante en todos los países modernos de que una cosa por sí sola no era susceptible de causar daño. Las cosas son de por sí inertes, no están dotadas de movimiento propio, y cuando se causa con ellas un daño es porque han sido movidas por el hombre, habiendo, por lo tanto, hecho del hombre lo que está resuelto por los principios de responsabilidad conocidos tradicionalmente. Tenemos lo que sería el concepto de guardián. La redacción del Código Civil en el primer párrafo del artículo 1193 no deja lugar a dudas de que el responsable es la persona que tiene una cosa bajo su guarda. En otras palabras, el responsable civil es el guardián de la cosa. En un principio se discutió mucho en la doctrina cuáles debían ser los atributos o las facultades del guardián. En la actualidad es casi unánime la doctrina y la jurisprudencia en definir al guardián como la persona que tiene un poder autónomo de mando, dirección, control, uso y vigilancia sobre la cosa, sin que sea necesario que dichos poderes sean concurrentes, sino que basta generalmente con los poderes autónomos de dirección y control sobre la cosa. Tenemos de igual forma la naturaleza y el carácter de las presunciones. Empezando, en primer lugar, con lo que sería la naturaleza. La doctrina ha reconocido, al igual que la jurisprudencia, después de un largo periodo de vacilaciones, la existencia de una presunción de culpa juris et de jure, absoluta e irrefragable. Esta presunción recae sobre una culpa invigilando, la cual se supone absolutamente en la persona del guardián de una cosa cuando ésta causa un daño. En esta situación, el legislador presume que el guardián no ejerció o ejerció defectuosamente los deberes de vigilancia, de cuidado y control que tiene sobre la cosa. Ahora, el carácter nos explica que la presunción de culpa es absoluta, irrefragable, juris et de jure, es decir, no se le permitirá al guardián demostrar la ausencia de culpa y no se le aceptará demostrar que ejerció correctamente sus poderes de vigilancia y de control sobre la cosa o que fue diligente en el cumplimiento de sus deberes. Para exonerarse, el guardián solo puede demostrar que el daño se debe a una causa extraña no imputable, un caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa de la víctima, con lo cual no desvirtúa la presunción de culpa, sino que simplemente establece un nuevo vínculo de causalidad entre el hecho constitutivo de la causa extraña no imputable y el daño. La presunción de vínculo de causalidad jurídica es de carácter relativo o juristatum. Admite la prueba en contrario cuando el demandado demuestre la existencia de una causa extraña no imputable, como causa deficiente del daño. La causa extraña no imputable tiene como efecto que, en primer lugar, desvirtúa la relación de causalidad física alegada por la víctima entre la intervención de la cosa y el daño. Por otro lado, también desvirtúa el vínculo de causalidad jurídica entre la culpa presunta del guardián y el daño. También establece un nuevo vínculo de causalidad entre el hecho constitutivo de la causa extraña no imputable y el daño, actuando aquella como un hecho causal y este como efecto. Ahora tendríamos lo que son las condiciones de responsabilidad, es decir, las pruebas que debe efectuar el actor. Para que sea aplicable la responsabilidad especial por cosas y la víctima pueda obtener reparación civilmente responsable, es decir, del guardián, debe demostrar unas ciertas condiciones concurrentes. En primer lugar, el daño experimentado. En segundo lugar, la intervención de la cosa, o sea, que ésta causó el daño, en otras palabras, que hubo un hecho de la cosa. En la determinación de la intervención de la cosa serán aplicables en lo posible algunas de las doctrinas expresadas para poder diferenciar cuándo existe la intervención de la cosa o hecho del hombre. También la condición del guardián del civilmente responsable del demandado. En relación con este requisito debe demostrarse que el demandado es guardián material en sentido de dirección intelectual sobre la cosa, para lo cual deberá probarse que tiene los poderes que configuran al guardián como tal. Pero también existen lo que son las excepciones o defensas del demandado.
Estas defensas del demandado se clasifican en dos categorías. Desde el punto de vista de las causas generales de la exoneración, que puede oponer la causa extraña no imputable demostrando cualquiera de los hechos que la configuran, a saber, el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de un tercero, la culpa de la víctima y el hecho del príncipe. La prueba de la causa extraña no imputable exonera al demandado o guardián produciendo los efectos siguientes. Desvirtúa la relación de causalidad física alegada por la víctima entre la cosa y el daño. También desvirtúa la presunción de causalidad jurídica entre la culpa presunta del guardián y del daño. Y también establece un nuevo vínculo causal entre el hecho constitutivo de la causa extraña no imputable, caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero, hecho del príncipe y culpa de la víctima, y el daño. Y desde el punto de vista de las condiciones especiales que caracterizan la responsabilidad, el demandado puede excepcionarse, demostrando de igual forma ciertos puntos que le permitan eso. En primer lugar, que no hubo daño causado de la víctima, también que la cosa desempeñó una función pasiva, por lo cual no fue una circunstancia idónea en la producción del daño. Respecto a esta función pasiva, nos remitimos a lo expuesto en la parte correspondiente a la intervención de la cosa. También que no es guardián de la cosa que causó el daño. Para ello se tendrán en cuenta los caracteres y atributos de la persona del guardián dentro de la tesis de la guarda material y de la dirección en sentido intelectual. Ahora, por otro lado, punto de aparte, tenemos lo que sería la responsabilidad por ruina de edificios. En el artículo 1194 del Código Civil establece que el propietario de un edificio o de cualquier otra construcción arraigada al suelo es responsable del daño causado por la ruina de estos, a menos que pruebe que la ruina no ha ocurrido por falta de reparaciones o por vicios en la construcción. Entonces aquí tendríamos lo que es la naturaleza de la responsabilidad. La responsabilidad por ruina de edificios constituye una responsabilidad especial o compleja fundada en una doble presunción contra la persona del propietario del edificio, y es un caso excepcional a la responsabilidad especial por cosas consagradas en el artículo 1193 en el primer párrafo. Es un caso excepcional desde el punto de vista de la naturaleza de la cosa, del hecho de la cosa y de la persona responsable. Desde el punto de vista de naturaleza de la cosa, por cuanto el daño causado por bienes inmuebles, sometido en principio al ámbito de la responsabilidad especial por cosas, admite excepción cuando el inmueble que causa el daño es un edificio o cualquier otra construcción arraigada al suelo, situación que está regulada por el artículo 1194 del Código Civil. Ahora tenemos lo que serían ciertas condiciones de la responsabilidad. La doctrina y la jurisprudencia han enumerado las condiciones necesarias de la procedencia de la responsabilidad. En este caso tenemos lo que sería el daño experimentado por la víctima, quien debe ser un tercero en relación con el propietario. Si la víctima no es un tercero, por ejemplo, un arrendatario, la responsabilidad contractual sustituye a la delictual, no siendo aplicable la responsabilidad consagrada por el artículo 1194 del Código Civil, sino las normas contractuales correspondientes. Es necesario que la cosa que produzca el daño sea un edificio o cualquier otra construcción arraigada al suelo. Y también es necesario que el daño causado por el edificio provenga de la ruina del edificio o de cualquier otra construcción arraigada al suelo. En un principio se entendió por ruina la destrucción total de un edificio, o por lo menos el deterioro o derrumbe de una parte esencial del inmueble. En consecuencia, cuando el derrumbe o deterioro ocurrido era en una parte del inmueble considerada como no esencial, los tribunales franceses acordaban la aplicación de la responsabilidad especial por cosas. También es necesario que la ruina se deba a falta de reparaciones o vicios en la construcción. Esta condición excluye la posibilidad de aplicar el artículo 1194 del Código Civil a los daños que puede sufrir una persona debido a la demolición de un edificio, a menos, como afirman los hermanos Masset, que el derrumbe del edificio, aún en curso de los trabajos de demolición, se deba a mal estado habitual, debido a falta de reparaciones o vicios en la construcción. Otro punto es que el demandado sea el propietario del edificio cuya ruina causó el daño. En otras palabras, la titularidad del derecho de propiedad del edificio. Otro punto que es importante resaltar
es la responsabilidad que deben cargar las personas por un incendio. El segundo párrafo del artículo 1193 del Código Civil dispone que quien detente cualquier título, todo o parte de un inmueble o bienes muebles de los cuales se inicie un incendio no es responsable respecto a terceros de los daños causados, a menos que se demuestre que el incendio se debió a su falta o al hecho de personas por cuyas faltas es responsable. La disposición tiene su origen en el proyecto franco-italiano de las obligaciones, de la cual fue tomado por nuestro legislador. Y los redactores del proyecto franco-italiano lo tomaron de la ley francesa del 7 de noviembre de 1992. La naturaleza de la responsabilidad en este caso indica que la responsabilidad por incendio se rige por los principios generales de la responsabilidad civil ordinaria, pues la víctima, para poder obtener reparación del civilmente responsable, deberá demostrar los elementos constitutivos de un hecho ilícito. Constituye pues una excepción al principio general que rige la responsabilidad especial por cosas, consagrada en el primer párrafo del artículo 1193 del Código Civil. Para los autores que sostienen que las responsabilidades especiales constituyen una excepción a los principios generales de la responsabilidad ordinaria, la responsabilidad por incendio constituye la excepción de una excepción, ya que mientras que en la responsabilidad especial por cosas se permite a la víctima ampararse en una presunción que establece el legislador contra el guardián, en la responsabilidad por incendios iniciados en una cosa, la víctima no está protegida por ninguna presunción y debe probar la culpa del civilmente responsable para obtener reparación. Aquí, en este caso, también existen las condiciones para que se pueda asumir la responsabilidad. En ese sentido, pueden sintetizarse en que es necesario que el daño sea causado por incendio y que se inicie en una cosa. Esta condición es de naturaleza muy compleja, pues requiere la concurrencia de algunos caracteres, como que el incendio supone necesariamente la existencia del fuego, pero no toda clase de fuego, sino de los que denominan los hermanos Masud, un fuego destructivo, es decir, un fuego que cumple una función destructora de cierta importancia. También dice que el incendio debe iniciarse en la cosa por sus propias circunstancias fácticas. Esto excluye aquellos casos de incendio que no se originen en la cosa por sí solos, sino que sean provenientes de un hecho manifestante distinto, como los incendios causados por una explosión, por el lanzamiento de un cohete o, como en el caso anterior, por las chispas de una locomotora. Tenemos también la responsabilidad especial por animales. El artículo 1192 del Código Civil dispone que el dueño de un animal o el que lo tiene a su cuidado debe reparar el daño que éste cause, aunque se hubiera perdido o extraviado, a no ser que pruebe que el accidente ocurrió por falta de la víctima o por el hecho de un tercero. Este artículo fue tomado del artículo 1120 del Código de 1922 y respecto a las causales de exoneración contempladas, reprodujo las referidas en el proyecto franco-italiano en su disposición equivalente. Las condiciones de la responsabilidad, en este caso, especifican que la responsabilidad especial por animales requiere para su aplicación varias condiciones concurrentes. En este sentido, que ocurra el daño experimentado. El daño debe haber sido causado por un animal, claramente. Esta segunda condición se denomina en doctrina la intervención del animal, es decir, que el animal sea la causa del daño. El carácter del guardián del civilmente responsable. Sabemos que la responsabilidad se atribuye al guardián y se desplaza con la guarda. El propietario solo responde si tiene los poderes que confirman al guardián. Si el guardián es una persona distinta del propietario, este no responde sino aquel. La mención del artículo 1192 relativa al propietario se explica por qué sobre este pesa normalmente una presunción de guarda, que es esa cuando demuestra que otra persona es el guardián. También tenemos algunas causas que exoneran las responsabilidades en este caso. Esas podrían clasificarse en dos categorías. En primera, desde el punto de vista de las causas generales de exoneración, que el demandado puede poner la causa extraña no imputable, dando cualquiera de las circunstancias que la configuran, a saber, el hecho del príncipe, el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de un tercero y la culpa de la víctima. Las tres primeras circunstancias no se encuentran señaladas en el artículo 1192, sin embargo, es obvio su carácter liberatorio, de allí que ello no se discuta en la doctrina ni en la jurisprudencia. Y también tenemos la causa extraña no imputable, que produce efectos acostumbrados. En ese sentido, desvirtúa la relación de causalidad física entre el hecho del animal y el daño. Y también desvirtúa la relación de causalidad jurídica entre la culpa del guardián y del daño. De igual forma, establece
un nuevo vínculo de causalidad entre el hecho constitutivo de la causa extraña no imputable y del daño. Ahora, desde el otro punto de vista, es el de las condiciones específicas de la responsabilidad, donde establece que el demandado puede excepcionarse con éxito desvirtuando las condiciones específicas de la responsabilidad. Eso quiere decir que no hubo daño o que no ocurrió intervención activa del animal, pues este no efectuó la intervención apta para causar el daño. También que no es guardián del animal que causó el daño. Eso ha sido todo, muchas gracias por su atención y ahora les presento las referencias bibliográficas usadas para esta exposición. Ahora sí, muchas gracias por su tiempo.